Muy buenos días, mis hermanos. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy, cuando en esta mañana hemos dispuesto de nuestro tiempo, hemos dispuesto nuestra vida, hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para adorar y glorificar a nuestro Dios. También para escuchar con mucho cuidado lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, porque necesitamos afianzarnos cada día más y más en Él, porque su venida está muy próxima, mis hermanos. Voy a compartirles un texto de la palabra que está en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 8, en el verso 31. Dice así la poderosa palabra: en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y dirección de su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mis hermanos, si tú y yo queremos ser discípulos verdaderos de Dios, tenemos que permanecer en su palabra, en su bendita palabra, porque la palabra de Dios nos revela quién es Dios, nos revela quién es Jesús, nos revela lo que hace y quiere hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la clave, mis hermanos, para nosotros ser discípulos, porque Él por allá en Mateo nos dijo que fuéramos y llevásemos las buenas nuevas de salvación y no solamente hiciéramos personas que lo siguieran, sino hacer discípulos. Hacer discípulos. Y aquel que es discípulo hace lo que su maestro le dice, lo que su maestro le enseña. Entonces, si tú eres discípulo, si yo soy discípulo, tenemos que permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra es escucharla, es leerla, es meditar en ella, es escudriñarla, es sumergirnos en la palabra, y el Espíritu nos va a ayudar para encontrar esos tesoros que el Señor ha escondido solamente para usted y para mí, que somos sus hijos, que somos los hijos de Dios. Y hoy el Señor trae una palabra maravillosa, pero primero vamos a adorarle y vamos a glorificarle. Coloquemos este tiempo en una oración en las manos del Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendito Rey amado. Señor, hoy junto con mis hermanos nos disponemos a darte gloria, a darte adoración, bendito Rey amado, Señor, con nuestras vidas, Padre, con nuestro corazón y con nuestra mente, Padre de la gloria. Creemos que tú tienes el control de todo, Padre, de toda situación, bendito Dios, que se quiera tal vez interponer, Padre, para que tu palabra, Señor, fluya. Todo aquello que quiera, Señor, interrumpir la alabanza y la adoración que nosotros, tus hijos, queremos levantar para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Tu Espíritu, Padre, ha limpiado los aires, tiene el control de los aires, Señor, y hay un ambiente propicio, Padre, para que haya adoración y glorificación para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey amado. Damos honra y gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis hermanos, gócese y regocíjese. Saludos, mis hermanos. Ángeles del cielo vengan a cantar. Escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abren
nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante la presencia del Señor no hay demonio que pueda resistir el poder y la gloria del Espíritu. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Sí, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Sí, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay. Cielo, el cielo aquí está, el cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Que se escuche. Trae aquí. Oh. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de. Trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. El cielo, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Que se escuche. Inúndanos de tu gloria.
bienvenido a esta celebración. Este domingo 25 de octubre de este particular 2020. Quiero hoy traer una palabra para ti que haces parte de Casa Cristiana Internacional, de la iglesia virtual que en este tiempo Dios nos ha permitido mantener y sostener. Quiero llevarte al libro del Éxodo, al capítulo 3, y vamos a leer los versículos 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Tenemos que entender el valor que la libertad tiene a lo largo de la historia para la humanidad. Hemos visto cómo a causa de esa búsqueda del hombre por la libertad, este derecho fundamental, han muerto grandes ejércitos, han derramado y han ofrendado sus vidas valerosos y valientes hombres que consideraron que sus pueblos merecían la libertad y que de alguna manera menospreciaron sus propias vidas para que sus pueblos pudieran ser tierras o territorios libres de esclavitud. Y esto mismo es lo que el relato del libro del Éxodo nos está contando. Nos está contando el Señor a través de su palabra cómo estos hebreos, el pueblo de Israel, tenían 430 años de esclavitud. Esos 430 años de esclavitud habían hecho que ningún niño judío pudiera nacer conociendo la libertad. Desde que un niño judío nacía, entonces ya tenía que ver a su alrededor a estos capataces que eran asignados por el faraón para que obligaran de manera violenta, de manera atarvana, de manera descortés a sus padres, a sus mayores, a sus adultos, a hacer tareas para beneficio del imperio egipcio. Eso significa y eso nos muestra que Israel, a causa de esa esclavitud, había perdido su identidad. Habían olvidado quiénes eran, habían olvidado su destino, habían olvidado su linaje. Se olvidaron de que Dios les había jurado una tierra buena, que Dios les había hecho promesas porque había pactado con Abraham, con Isaac, con Jacob. Porque todo hombre que acepta la esclavitud en su vida o en algún área de su vida termina entregando su identidad a aquello que lo tomó por siervo. Ahora, Dios está hablando con Moisés acerca de este tema. Dios está hablando con Moisés acerca de esta situación que este pueblo está afrontando. Dios no está siendo ajeno. Dios conoce lo que está viviendo Israel. Ahora, al igual que Moisés, todos estamos en medio de un pueblo esclavizado. Al igual que Moisés, todos tenemos a nuestro alrededor quizás familiares, quizás vecinos, quizás amigos o conocidos o incluso áreas de nuestra propia vida
en las que la esclavitud se hace presente y donde se hace necesario, donde urge la presencia de la libertad, donde urge la conquista de la libertad. Y el Señor está hablando con Moisés porque el Señor necesita que Moisés se convierta en aquel que conquista libertad para este pueblo afligido, para este pueblo esclavizado. Y de eso quiero hablarte hoy porque todos sabemos que finalmente Moisés logra el cometido de Dios, logra la meta que Dios le encomienda, conquista libertad. De eso te quiero hablar en esta mañana y quiero mostrarte 3 cosas que necesitamos para conquistar libertad. Lo primero que encuentro es que Dios necesitó un líder. Un líder. Los versículos que leímos son claros porque dicen que Dios oyó el clamor y vio la aflicción de Israel. Sin embargo, aunque Dios vio y oyó lo que Israel estaba soportando, Dios necesitaba un hombre. Dios necesitaba un representante que pudiera ejecutar la libertad que Dios quería traer o la libertad con la que Dios quería responder al clamor de ese pueblo. Qué importante entender esto, porque hay veces queremos libertad, pero no queremos ser líderes. Hay veces deseamos libertad para los nuestros, para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestro territorio, pero no nos atrevemos a tomar una posición de liderazgo. Cuando leo el libro de los jueces y veo a Débora, esta profetisa, esta mujer de Dios, que logró derrotar a los cananeos, a Jabín y a Sísara, el general y el rey de Canaán, quienes oprimían a Israel, me llama poderosamente la atención que cuando Débora logra su cometido, logra traerle paz a Israel por 40 años, ella comienza a narrar en un cántico todo lo que estaban viviendo en Israel y nos narra algo muy parecido a lo que tristemente se ha vivido en Colombia. Ella narra que las aldeas estaban siendo desoladas, o sea, había un desplazamiento forzado. Ella dice que había desolación, ella dice que había dolor, pero dice hasta que yo, Débora, me levanté como madre, hasta que yo, Débora, tomé una posición de liderazgo. Dicho de otra manera, lo que esta mujer nos está diciendo es: había esclavitud a mi alrededor, había injusticia a mi alrededor, los que estaban cerca de mí, yo misma estaba bajo opresión. Y quizás esperé que otro se levantara, pero nadie se levantó. Quizás lo único que yo estaba haciendo era quejarme, pero la solución vino cuando yo decidí levantarme como madre, con un corazón de madre que pelea, pero que protege, que defiende, pero que también ama, que también atesora. Un líder. ¿Quieres conquistar libertad? Necesitas abandonar la posición de víctima y levantarte como un líder en el nombre de Jesús, como una líder en el nombre de Jesús. Necesitas levantarte como un intercesor, como una intercesora, como aquella que media, que aboga a favor de la causa de otros. Esto básicamente fue lo que hizo Moisés. Cuando lees el libro del Éxodo, ves a Moisés en una condición de intercesión. Ves cómo Moisés se para entre Dios y el pueblo. Siempre está manifestándole a Dios lo que el pueblo desea y siempre está trayéndole al pueblo la respuesta que Dios le envía a decir a Israel, porque
él entendió que su posición era una posición de liderazgo, de intercesor. Ahora, para conquistar libertad, lo primero que necesitamos es convertirnos en líderes, es desarrollar una condición de liderazgo, no de queja, de liderazgo. Lo segundo es que este líder que se debe levantar debe ser un líder que resiste al enemigo. Recuerda lo que dice la Escritura. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Moisés tenía la tarea de resistir al faraón, de enfrentarse al faraón, pero podía hacerlo porque Moisés se había sometido a Dios, se había sometido a su llamamiento, se había sometido a su palabra, se había sometido a su voluntad con su vida. Por eso esta era la garantía de que Faraón sería derrotado, como efectivamente lo fue. El libro de el Éxodo es un libro bastante rico en contenido, tiene mucho contenido espiritual, ya que el libro del Éxodo tiene una profundidad, porque todos los personajes que aparecen allí de alguna manera tienen una representación o un simbolismo. Entonces podemos decir que Faraón representó al enemigo, que los ejércitos egipcios representan a los demonios. Podemos decir que Moisés representa esa salvación que Dios trae a su pueblo. Entendiendo esto, tengo que señalar que cada vez que Moisés se presentaba ante el faraón, allí literalmente había un conflicto espiritual, había guerra espiritual. Recuerda que los egipcios eran una nación politeísta de muchos dioses. Recuerda que cada vez que Moisés se presentaba ante el faraón llamaba a sus magos y a sus sabios. Eso no es otra cosa más que Faraón llamando a sus brujos. Por lo tanto, cada vez que Moisés se presentaba ante el faraón, Moisés estaba siendo objeto de un conflicto espiritual. Habían demonios, habían principados que se le oponían. Habían allí huestes de maldad que se estaban oponiendo a Moisés y a lo que Moisés traía delante del faraón, porque con Moisés estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, un líder que resiste al enemigo, un líder que enfrenta al enemigo, es un líder que entiende el concepto de guerra espiritual y la ejerce. Quiero mostrarte algunos elementos importantes que nos pueden ayudar en el entendimiento de qué es la guerra espiritual, porque hay veces hemos desdibujado este concepto y hemos pensado que guerra espiritual es gritar y echar fuera demonios, pero va muchísimo más allá que eso. Entonces, los conceptos que quiero ampliarte acerca de la guerra espiritual y que los aclara o que los profundiza, los hace visibles, el libro del Éxodo son varios. Lo primero que quiero señalar es que la guerra espiritual tiene que ver con legalidad. Cuando Moisés se presentaba delante del faraón, Moisés tenía un derecho legal a favor suyo y a favor del pueblo, a favor del pueblo al que él estaba defendiendo. Recuerden que cuando Israel llegó a Egipto había otro faraón
Y ese faraón nunca llevó a Israel o a la familia de José, a Jacob y a sus hijos, nunca los llevó allí a Gosén, a Egipto, en condición de esclavos, los llevó en condición de gente libre. Por lo tanto, Moisés está apelando a un derecho legal de libertad. Él está diciendo, nosotros no llegamos aquí como esclavos. Tú estás usurpando un derecho que nos fue dado y aquí estoy para pelear por esa libertad a la cual tengo y tenemos derecho. Llegamos como un pueblo libre y nos vamos a ir como un pueblo libre. La guerra espiritual tiene que ver con legalidad, con derechos legales que Dios te ha dado y que el enemigo ha usurpado, o que por tu ignorancia, por la ignorancia que el pecado trajo a nuestra vida, le dimos a ciertas cosas en nuestra vida, pero que tenemos la capacidad en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de quitarle esos derechos legales al enemigo. El segundo concepto importante dentro de la guerra espiritual es que la guerra espiritual es un conflicto de reinos. Siempre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esto es guerra espiritual. Dos reinos enfrentados entre sí. Dos reinos peleándose por territorios. Dos reinos que son enemigos entre sí y que lo serán para siempre. El tercer concepto de guerra espiritual tiene que ver con autoridad. Cuando Moisés se presentaba delante del faraón, lo hacía en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Recuerda que cuando David se presenta ante Goliat, allí también había un conflicto espiritual, una guerra espiritual, porque recuerda que dice la escritura que Goliat maldijo a David por sus dioses. Significa que cuando David salió a la batalla, Goliat invocó demonios, invocó principados para que vinieran en contra de David. Por eso David dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Goliat estaba invocando la autoridad de sus dioses, de sus demonios, pero David está invocando la autoridad del nombre de Jehová de los ejércitos. Y ya sabes quién venció. Tienes que entender que la guerra espiritual no tiene que ver contigo o conmigo, tiene que ver con aquel a quien representamos. En nuestro nombre ningún demonio se va a ir. En nuestro nombre no vamos a poder conquistar ninguna libertad. Es en el nombre de Él, de Jesús, de aquel que venció en la cruz. Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Nos dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Así de que es en la guerra espiritual donde hay que usar esa autoridad que Jesús nos otorgó. Otro concepto importante dentro de la guerra espiritual es el concepto de disciplina. Hay gente que quiere hacer guerra espiritual un día y ganar la batalla. Quiero que pienses en esto. Israel llevaba 430 años de esclavitud. Por lo tanto, a Moisés le tomó tiempo conquistar la libertad de Israel. Tuvo que presentarse muchas veces ante el faraón. Significa que tuvo que estar en guerra espiritual durante mucho tiempo. Tuvo que resistir al enemigo muchas veces hasta que el faraón fue quebrantado. Ahora, ¿qué me parece importante en esto? Me parece importante entender que cuando Moisés se enfrentaba al faraón y aparecía alguna plaga, recuerda que el faraón endurecía más su corazón y levantaba más opresión sobre Israel.
Pero eso no significaba que el faraón se estuviera engrandeciendo. Por el contrario, significaba que el faraón se estaba debilitando. Escucha esto, hay veces decimos, estoy haciendo guerra espiritual, estoy resistiendo al enemigo, pero parece que todo se exacerba, parece que todo se vuelve peor, parece que el enemigo se enfurece más. Y hay veces tenemos la tendencia a creer que esa exacerbación es una muestra de que él va ganando y que nosotros estamos perdiendo. Por el contrario, cada vez que el faraón se enojó, cada vez que el faraón levantó más a los capataces, era precisamente porque él estaba debilitándose. Recuerda que cada dios egipcio fue representado en cada plaga. Por lo tanto, en cada plaga, poder espiritual demoníaco que tenía Faraón a su favor le estaba siendo arrebatado y le estaba siendo quitado. Lo que te quiero decir es, no desistas, aunque el enemigo parece que se levanta con más fuerza. Sigue peleando, porque el enemigo está siendo debilitado cada que lo enfrentas en el nombre de Jesús. Otro concepto que habla de, o que está implícito en la guerra espiritual, es la valentía. Moisés necesitó ser muy valiente. Quiero que pienses que Moisés era un pastor de ovejas. Quiero que pienses simplemente en sus vestiduras humildes, sencillas. Quiero que pienses en que tenía que presentarse literalmente frente al hombre más poderoso de aquel momento en el mundo conocido. Quiero que pienses que estaba confrontando o estaba desafiando no solamente al faraón, sino a todo su ejército. El ejército más poderoso sobre la tierra era el ejército egipcio. Moisés no tenía ejército, Moisés no tenía carros de guerra, Moisés no tenía caballos, pero tenía una palabra de parte de Dios. Valentía. La palabra en nosotros, cuando la creemos, nos debe hacer valientes. La guerra espiritual, entonces, si quieres ser un líder que resiste al enemigo, vas a tener que entender estos conceptos importantes de guerra espiritual: legalidad, autoridad, valentía y disciplina. Lo tercero que vamos a necesitar para conquistar libertad es altas dosis de fe. Altas dosis de fe. Y vamos a ir entonces al capítulo 12 de Éxodo, versículos 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Imagínate lo que Dios les está pidiendo. Les está pidiendo que hagan una fiesta, que celebren porque van a salir de Egipto. Les está pidiendo que hagan esta fiesta, lo cual será como un acto profético, con el cual están anunciando que la libertad ahora vendrá sobre ellos. Te digo que esto de la celebración de la Pascua, lo cual fue lo que Dios les pidió antes de la 10ª plaga, la cual fue la muerte de los primogénitos, exigía para Israel altas dosis de fe. Imagínate que te pidan hacer una fiesta
por tu libertad, cuando a pesar de que has visto 9 plagas, sigues siendo esclavo, sigues en Egipto y no solo eso, ahora soportas más violencia, más opresión y más maltrato de parte de los capataces de Egipto. No parece lógico. Les está pidiendo el Señor que coman de pie apresuradamente porque así tendrán que salir apresuradamente. Les está diciendo que esa sangre de ese cordero los va a salvar a ellos, pero que los demás van a morir. Altas dosis de fe. 3 cosas para que puedas conquistar libertad. Número 1, asume una posición de liderazgo. Número 2, sé un líder que resiste al enemigo. Y número 3, desarrolla altas dosis de fe. Jesús entregó su vida y derramó su sangre para hacer posible que tú y yo fuéramos libres. Él dijo, consumado es, no se necesita ningún otro sacrificio, esto es suficiente. Por lo tanto, esa sangre nos concede el derecho a ser libres. Esa sangre nos concede el derecho de vivir sin tener grilletes que nos sujeten, sin tener cadenas que nos detengan, sin tener esclavitud sobre nuestros lomos, sobre nuestra cabeza. Yo quiero hoy que oremos, porque quiero que te levantes para ser un líder a través del cual Dios ejecuta libertad para tu misma casa y para aquellos que están a tu alrededor. Gracias, Señor, te doy hoy por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella. Gracias porque tu deseo para nosotros es que seamos libres, salvos, sanos. Para eso, Señor, entregaste tu vida en la cruz. Permítenos, Señor, entender que ese derecho que nos diste exige de nosotros ciertas actitudes y ciertas decisiones. Yo te pido, Señor, que si hay alguien que está viendo hoy esta predicación y está bajo esclavitud, te pido, Señor amado, que tengas hoy sobre aquella persona una impartición de fuerza sobrenatural, que venga hoy sobre ti, que estás aquí conectado a esta predicación, que recibas hoy una descarga de fuerza del cielo, que toda debilidad se tenga que ir, que todo cansancio se tenga que ir y que tengas que decir como Débora, hasta que me levante. Esta historia va a cambiar porque ya no seré más alguien que se queja, no seré más alguien que se considera una víctima. Me levanto en el nombre de Jesús para hacer mi parte, para tomar una condición de liderazgo en el nombre de Jesús. Declaro que eres poderoso en Dios, que la autoridad del nombre de Jesús te permite resistir al enemigo. Declaro en el nombre de Jesús que la guerra espiritual se hace parte de tu vida. Declaro en el nombre de Jesús que no le temes al enemigo como Moisés no le temió al faraón. Declaro en el nombre de Jesús que no estarás contado entre los incrédulos, sino entre aquellos que decidieron creerle al Señor y que desecharon el temor. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro y lo creo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, que esta palabra dé mucho fruto en tu corazón. Chao. Mis hermanos, muy bonita palabra la que el Señor ha traído para nosotros. Y llega esa palabra en el tiempo apropiado. Alguno de nosotros estaba necesitando que Dios nos hablara como nos ha hablado hoy. Y yo sé que esa palabra está haciendo lo que necesita hacer en aquella vida que necesitaba escuchar ese mensaje de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él tiene cuidado de nosotros. Con esa misma reverencia, mis hermanos, que hemos
escuchado la palabra, hemos escuchado ese mensaje poderoso que viene del cielo. Yo los invito, mis hermanos, para que adoremos y glorifiquemos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Dios. Mis hermanos, Dios es fiel. Apoyemos este momento tan especial y tan poderoso, así como el de la exposición de la palabra y la escucha de la palabra, en Primera de Crónicas, el capítulo 29, en el verso número 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Mis hermanos, la ofrenda y el diezmo es algo voluntario. Es algo voluntario que los hijos de Dios hacemos para que Dios pueda extender su reino, para llevar el mensaje a aquellos que con facilidad no lo reciben, mis hermanos, a aquellos que están en una necesidad como estuvimos, Señor, y tal vez podemos estar alguno de nosotros, mis hermanos. El ofrendar y el diezmar es un motivo de alegría para cada uno de nosotros, porque lo hacemos de manera voluntaria. Nadie se sienta obligado a hacerlo. Dios no obliga a nadie, porque Dios no fue obligado para regalar la salvación y vida eterna a usted y a mí, mis hermanos. Él lo hizo de manera voluntaria en un gesto y acto de amor sublime por usted y por mí, mis hermanos. Así que, mis hermanos, presente su diezmo, presente su ofrenda y oremos, mis hermanos. Gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque hoy me permite, Señor, traer mi ofrenda, traer mi Padre, mi diezmo, bendito Dios, a tu presencia, Padre, al alfolí, amado Rey Celestial. Señor, yo estoy convencido que tú estás reprendiendo al devorador de las finanzas, amado Dios, que tú tienes cuidado de ellas, bendito Dios, y mi alacena está siendo cuidada, Padre. El alimento no está escaseando en mi casa, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a cada dador alegre, bendito Dios, Señor, porque lo hace no pensando, bendito Dios, que le va a hacer falta, Señor, sino que lo hace con amor, en un gesto de agradecimiento a ti, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Rey, por tener ese cuidado especial, Señor, de nosotros, Padre. Bendito Dios. Señor, hay un misterio, Señor, en el diezmar y el ofrendar, bendito Dios amado. Señor, yo soy testigo de ello, bendito Rey, Señor, y que mi corazón, Padre, siempre esté motivado, Señor, Padre de la gloria, a darte de lo que tú ya nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aquellos que quieran hacer sus donaciones, va a aparecer una información ahí en la base de la pantalla en donde usted puede hacer su contribución de manera voluntaria, como lo acabamos de escuchar, que lo hacía el pueblo de Israel y hoy nosotros también lo queremos hacer, mis hermanos. Entonces, gócese haciéndolo, mis hermanos. Y después de este momento, mis hermanos, disponga a sus niños, nietos, sobrinos, hermanitos, dispóngalos porque ya viene la escuela infantil, porque también hay palabra para nuestros niños. Ellos tienen que ser formados y forjados en la palabra de Dios, porque allí está el futuro pastor, el futuro salmista, el futuro siervo del Señor. Oye, mis hermanos, saludos. Un grato saludo y que el Señor les bendiga. Un abrazo.